Ok. Buenas tardes, amigos. Como es usual, tenemos nuestra reunión de los miércoles. Hoy vamos a tener el placer y la gran satisfacción de escuchar a José Toro Hardy, que es un especialista en economía petrolera, además de otros temas que maneja con muchísima solvencia y con una gran tradición de investigación y de trabajo intelectual. Y él nos va a hablar de un tema que es importantísimo para el CET, al Comité de Empresas de Economía y Desarrollo de Benamérica, porque la diáspora sigue siendo parte de Venezuela y porque el petróleo sigue siendo el eje de nuestra realidad, no solo de la economía, sino prácticamente de la vida. Hay muchos trabajos sobre la antropología del petróleo y sobre la relación del venezolano con el petróleo. No ha desaparecido y aparentemente, por lo que dicen las tendencias más firmes, el petróleo seguirá siendo una industria importante. Así que les presento a José Toro Hardy. Me voy a economizar el resumen o el currículum vitae porque todos lo conocemos, sabemos que es economista, tiene una especialización a nivel de maestría y posgrado, tiene muchísimas publicaciones. No sé si él en particular quiere destacar algún aspecto de su currículum. Sabemos que fue directivo de PDVSA, que participó mucho como líder en la apertura petrolera. Y bueno, todos estamos siempre atentos cuando lo entrevistan y cuando escribe. Así que, sin más preámbulos, por favor, José, bienvenido. Los micrófonos son tuyos y gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación. Buena parte de ustedes entiendo que están en el exterior y la verdad es que nosotros vamos a necesitar que regresen. Pero para que te regresen ustedes o sus hijos, el país tiene que cambiar, tiene que ser un país como lo fuimos antes, con futuro. Digamos, la economía venezolana ha sido una de las economías que más ha cambiado, que cambió a lo largo del siglo XX. Hasta 1920 Venezuela era una de las economías más pobres de la América Latina. Estábamos compitiendo con Haití, con Honduras, con Nicaragua, hasta que aparece el petróleo y aquella riqueza inesperada se abalanza sobre una economía tan pobre que parecía difícil que pudiera nunca recuperarse. Y se inicia un cambio impresionante en la economía venezolana. En las siguientes 6 décadas llegamos a ser la economía de más rápido crecimiento en el mundo. El país se vio cruzado de autopistas, de carreteras, se electrificó, se hicieron cloacas, acueductos, se industrializó. Más grande del mundo, impresionante. Venezuela de 1980 no tenía nada que ver con la Venezuela de 1920. Y eso se lo debemos fundamentalmente al petróleo y al enorme esfuerzo que hicimos para acabar con el paludismo, con las enfermedades gastrointestinales. Impresionante el cambio que experimentó Venezuela. Ese cambio tuvo muchísimo que ver con el petróleo. Fue el petróleo el que aportó los recursos para aquel cambio y para formar a la gente, a los venezolanos, que pudimos participar en aquel cambio. Venezuela era la industria petrolera en Venezuela llegó a ser el abastecedor de petróleo más seguro y confiable que había en los mercados internacionales. Y esto se debía a que en cada una de las grandes crisis que se produjeron en el siglo XX, la participación del petróleo venezolano fue fundamental. Se nos olvida a los venezolanos que en buena medida la Segunda Guerra Mundial fue ganada por los aliados gracias al petróleo de Venezuela. Venezuela aportó más del 60% del petróleo que utilizaron los aliados durante el conflicto, y eso era que no lo recordamos en el país. Pero desde el exterior sí sabían la importancia que tenía Venezuela para eso. Y después que termina la Segunda Guerra Mundial, empiezan a aparecer enormes reservas de petróleo, enormes reservas de petróleo en el Golfo Pérsico, que pasa a ser fundamental para la economía mundial. Pero el Golfo Pérsico tenía problemas religiosos que se remontaban casi hasta el alba de la historia. Y esos problemas se complican cuando el petróleo empieza a jugar un papel preponderante en aquellas sociedades. Cada vez que había conflictos en aquellos países, el mundo volteaba la mirada hacia Venezuela y Venezuela siempre fue capaz de responder.
Voy a mencionar algunos ejemplos nada más. Ya antes hablé de la Segunda Guerra Mundial, pero después de eso nos encontramos con periódicos de recurrentes conflictos. Casi siempre se originaron en el Medio Oriente. Uno de ellos fue Nasser. Cuando Nasser nacionaliza el canal de Suez, todo el petróleo que se producía en el Golfo Pérsico y daba la vuelta alrededor de la península árabe y por el canal de Suez llegaba a los mercados. Cuando Nasser nacionaliza el canal, se temió que aquello iba a desembocar en una tercera guerra mundial. Francia, Inglaterra, Israel le declaran la guerra a Egipto y mientras tanto Nasser era apoyado por la Unión Soviética y aquello casi desemboca en una tercera guerra mundial. Eisenhower impidió aquello. Le exigió a condición de que se mantuviese el tránsito por el canal de Suez abierto, obligó a Francia, Inglaterra e Israel a parar aquella conflictividad. Pero no pasaron muchos años antes que aparecieran otros conflictos. En 1967 viene la Guerra de los 6 días entre Israel y las naciones árabes. Al terminar la guerra, Nasser en esa oportunidad sí bloqueó el canal de Suez. Hizo hundir unos tanqueros en la entrada del canal de Suez y todo ese petróleo que antes, como dije antes, daba la vuelta alrededor de la península árabe y por el canal de Suez llegaba a los mercados, tenía que ahora que darle la vuelta a todo el continente africano. 12.000 millas náuticas adicionales en viaje redondo y no había tanqueros suficientes en el mundo para cumplir aquel recorrido. ¿Y qué fue el mundo? Volteó la mirada hacia Venezuela. Y Venezuela, pues, en aquel momento reacciona y aumenta sustancialmente su producción petrolera. Estamos hablando de la época de Pérez Jiménez. En buena medida eso se debió a la prosperidad que existió en aquellos años. Se trajeron concesiones y de alguna manera contribuimos a resolver aquella inmensa crisis en los mercados. Pero después, en 1969, en una nueva crisis en el mundo islámico, Muammar Gaddafi derrota al rey Idris en Libia, y Libia es el principal abastecedor de petróleo de Europa. Y Gaddafi aplica el primer embargo petrolero en pleno invierno europeo, cuando Europa se moría de frío, y el mundo que hizo volteó la mirada hacia Venezuela. Y Venezuela aumentó sustancialmente su producción petrolera. De hecho, en los primeros meses de 70 superamos los 4 millones de barriles diarios de producción. Después bajó, pero otra vez resolvimos los conflictos del mundo. En 1973 estalla un nuevo conflicto, la guerra del Yom Kippur. Las naciones árabes atacan a Israel y terminada la guerra, las naciones árabes aplican un embargo petrolero para que las naciones occidentales obligasen a Israel a devolver los territorios ocupados durante la guerra. Bueno, ello fue terrible. Los precios del petróleo se dispararon de 2 a 12 dólares el barril. La escasez en el mundo fue tremendo. Apareció todo el problema de los petrodólares, etc. Pero ¿qué hizo el mundo en aquellas circunstancias? Volteó la mirada hacia Venezuela. Venezuela era presidente Carlos Andrés Pérez I. Y pues, aunque nacionalizamos el petróleo, aumentamos sustancialmente la producción porque se empezaron a hacer grandes inversiones que ya no se venían haciendo en el país porque se había anunciado que no se iban a otorgar nuevas concesiones. Y una vez más resolvimos los problemas energéticos del mundo. En 1979 un nuevo gran conflicto estalla. Esta vez el Shah de Irán es derrocado por el Ayatollah Khomeini, estalla la revolución islámica de Irán, se interrumpe la producción petrolera iraní y otra vez una gran crisis en el mundo. Y después, aquella guerra, Irak le declara la guerra a Irán, fue una guerra sangrienta, se temía que el estrecho de Hormuz iba a ser bloqueado y el mundo estaba aterrorizado frente a aquella situación y volteaba la mirada hacia Venezuela y Venezuela, como siempre, aumentaba su producción petrolera. No quiero insistir en más crisis de esta, pero simplemente con estas que mencioné ya basta para entender la enorme importancia que teníamos como abastecedor de petróleo. Éramos considerados el abastecedor de petróleo más seguro y confiable del mundo. Bueno, en 1975 nacionalizamos la industria petrolera y nace PDVSA. PDVSA, en los siguientes 25 años, llegó a ser la empresa petrolera de más rápido crecimiento en el mundo. Llegamos llegamos a ser en menos de 25 años la segunda mayor empresa petrolera del mundo, solo superada por Saudi Aramco, de Arabia Saudita. Y éramos una empresa gigantesca, éramos una empresa energética global. Teníamos, para citar algunas de las cosas que teníamos,
Teníamos 22 refinerías en el mundo, 8 en Europa, de las cuales no queda ninguna. Teníamos 8 refinerías en los Estados Unidos, de las cuales quedan 3. Teníamos participación en oleoductos que atravesaban de sur a norte a los Estados Unidos, ya no los tenemos. Teníamos 15.750 estaciones de servicio banderadas con la marca Silvo, o se han reducido sustancialmente. Teníamos, habíamos alcanzado una integración vertical casi perfecta. Éramos capaces de producir el petróleo en nuestros yacimientos y llevarlo hasta el tanque de gasolina del 10% de los consumidores americanos, pasando todo el tiempo por instalaciones venezolanas. Yacimientos y pozos en Venezuela, refinerías aquí o allá en los Estados Unidos, tanqueros. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Me escuchan? Sí. Okay. O sea, era impresionante lo que veníamos logrando en aquel momento en Venezuela. Pero en un momento determinado las cosas cambiaron. Como antes dije, de las refinerías que teníamos en Europa, ya no tenemos ninguna. En este momento, si nosotros hubiésemos tenido aquellas 8 refinerías, a raíz de con esto de la invasión de Rusia a Ucrania, ustedes se imaginan lo que podría estar haciendo Venezuela si tuviésemos esas 4 refinerías en Alemania, en las que teníamos en Suecia y en Bélgica y en el Reino Unido. Además, Venezuela venía desarrollando con la apertura petrolera un proyecto gigantesco. Hoy en día, de haberse cumplido aquellas inversiones, eran 65.000 millones de dólares que se han comprometido en aquellos proyectos. Nuestra producción petrolera hubiese aumentado a cerca de 5,5 millones de barriles diarios. Adicionalmente, estábamos desarrollando el proyecto Cristóbal Colón, que son las inmensas reservas de gas natural no asociado. El gas que se produce en Venezuela es siempre asociado a la producción petrolera, pero tenemos inmensas reservas al norte de las penínsulas de Paria y Araya, donde íbamos a desarrollar el proyecto Cristóbal Colón, que nos hubiese transformado en uno de los principales jugadores en el mercado de gas en el mundo. Y ustedes se imaginan si en este momento, con la invasión de Rusia a Ucrania, nosotros pudiésemos contar con aquel proyecto que se paralizó. El presidente Chávez primero lo transformó en una cosa mucho más pequeña, que fue el Mariscal Sucre, y finalmente, pues, aquello se paralizó, de ahí no ha salido gas, los proyectos están paralizados. Hoy en día tratan de desarrollarlo, pero en vez de procesar ese gas en Venezuela, en el complejo criogénico de Oriente que estamos desarrollando para exportar el gas, lo que se está pensando es enviar ese gas a Trinidad, reservas de agotando, y tiene instalaciones que hoy en día podrían ser utilizadas. Pero esto es lamentable, eso ha debido estar en Venezuela. Bueno, en vez de estar produciendo cerca de 5,5 millones, 6 millones de barriles, hoy en día lo que estamos produciendo es quizás en el orden de 700 y tantos mil barriles. Y no tengo muy claro cuál es la verdadera situación de esa producción, porque desde hace 6 años PDVSA no publica sus informes. No sabemos realmente lo que allí está ocurriendo. Lo que sí sabemos es que buena parte de las reservas probadas corresponden a crudos extrapesados de la Baja del Orinoco, que antes iban a ser procesados en 4 grandes plantas mejoradoras de crudo que teníamos en el estado de Anzoátegui: Cerro Negro, Petrosuata, Amaca, no me acuerdo el nombre de la otra. Lamentablemente, esas plantas también han sido paralizadas. Y hoy en día, para poder procesar los crudos de la Baja del Orinoco, necesitamos diluirlos en condensados que estamos importando de Irán, porque ya no producimos condensados en Venezuela y porque nuestras refinerías poco producen la nafta que se necesitaría. De manera que esos 700 y tantos mil barriles, este mes puede haber aumentado un poco, yo no sé si eso incluye los condensados que estamos importando de Irán y que después aparecen como producción de Venezuela. En los Estados Unidos, como les dije, quedan 3 refinerías, son propiedad de Citgo, que es 100% venezolana. Pero lamentablemente Citgo hoy en día está amenazada. Voy a hacer un breve resumen de por qué está amenazada Citgo. Ustedes recuerdan
cuando Chávez se para en una esquina de la Plaza Bolívar y empieza a regalar, a agarrar a todo el mundo, despropite. y empezaron a expropiar cosas por todo el país, expropiaron actividad de empresas de servicio en Venezuela, fundamentalmente todos aquellos servicios lacustres que ven en el lago de Maracaibo, en fin, impresionante. Pero no solo expropiaron empresas, también desconocieron contratos. El presidente Chávez modifica la ley de hidrocarburos y cambia las condiciones de los contratos de servicio que se habían firmado. Y le pide entonces a las empresas transnacionales que o bien acepten las nuevas condiciones o bien se vayan. Bueno, unas aceptaron porque en ese momento los precios del petróleo eran muy altos, pero otros se fueron y han demandado a Venezuela en arbitrajes internacionales que hemos venido perdiendo sistemáticamente. Por ejemplo, ConocoPhillips perdimos más de 10.000 millones de dólares. ExxonMobil más de 3.500 millones de dólares. Otras empresas que nada tenían que ver con petróleo, con oro, como es Cristalex, también perdimos ese arbitraje y nos obligan a pagar. Pero el Estado venezolano carece de recursos para poder cumplir, para poder honrar esos arbitrajes internacionales que nos estaban, que habíamos perdido. Pero adicionalmente se hicieron cosas todavía más increíbles. El gobierno venezolano emitió una cantidad inmensa de bonos, aquellos que llamaban 2020, que quedaron garantizadas con el 51% de las acciones de Citgo. Hoy en día no hemos poco con esos pagos, de manera que hay cantidades que quieren ir contra los activos de Citgo para poder cobrar esas acreencias. Y los activos de Citgo son los activos más importantes que tiene Venezuela en el Estado. Venezuela está alegando, o bueno, nosotros pensamos que no deberían ir, esos bonos 2020 se dio la garantía del 51% de la aprobación del Congreso Nacional. Pero bueno, los tribunales de Estados Unidos lo que están diciendo es que esas demandas se rigen por las leyes americanas y que de acuerdo con las leyes americanas, un alter ego del Estado venezolano, que el Estado venezolano ha pedido sus deudas y por lo tanto ellos pueden ir contra los activos de Citgo. Si todavía no ha prosperado es porque todavía tenemos una protección por parte de los Estados Unidos que no permite que eso pase. Pero luego es difícil. La venezolana, ojalá que podamos defender los activos porque son muy importantes para el futuro de la industria petrolera venezolana. Bueno, y más allá de eso, vamos a ver qué está pasando internamente en Venezuela. En Venezuela, en lugar de estar produciendo, por lo menos deberíamos estar produciendo 6 millones de barriles, debemos estar en el orden de 700 y quién sabe, quizás un poco más, porque este mes aparentemente aumentó un poco la producción. Aunque yo no tengo claro si ese aumento de producción corresponde a aumentos reales, porque sencillamente como se habían paralizado, frenado todos los contratos desde el mes de septiembre, lo que está es petróleo que se había producido y estaba almacenado, se está exportando ahora. Lo vamos a saber en el futuro cercano. De las 6 refinerías que tenemos en Venezuela, nosotros teníamos en primer lugar el complejo refrigerador de Paraguaná, integrado por las refinerías de Amuay, Cardón y Bajo Grande. En su momento, se llegó a ser el complejo refinador más grande del mundo. Hoy en día está en una situación deplorable. Están trabajando a un porcentaje pequeño de su potencial de producción. Por lo visto se ha firmado un contrato con Irán para que venga a reparar esas refinerías. Yo no sé hasta qué punto Irán está en condiciones de hacerlo. Esas son plantas de tecnología muy avanzada. Recordemos que Irán produce un petróleo de excelente calidad, de champaña, del petróleo, un crudo liviano. Tienen una gran tecnología para ese tipo de petróleo.
Pero el petróleo de Venezuela, por el contrario, un petróleo de muy mala calidad, con mucho azufre, muchos residuos metálicos, específicamente el de la faja del Orinoco, es muy complejo porque es extremadamente pesado. Las refinerías que tenemos en Venezuela, pues a la hora de repararlos no son repuestos tapa amarilla que se puedan comprar en cualquier ferretería. Hay que cargarlos a los propios diseñadores, fabricantes de la refinería, y eso no es fácil que Irán pueda lograrlo. Entonces, ¿qué están haciendo? Están canibalizando algunas otras de nuestras refinerías para reemplazar las piezas en ese proceso de reparación, y el resultado es que arranca una refinería, al poco tiempo empieza a tener problemas de vibraciones en sus plantas de craqueo catalítico, grandes derrames que están afectando todas las costas del estado Falcón y Carabobo, incendios, o con altos incendios, en fin, es terrible la situación. Más o menos lo mismo es lo que ha venido pasando en la refinería del Palito, que era la tercera de nuestras refinerías. La cuarta es la de Puerto La Cruz y la de San Roque, todas más o menos en las mismas condiciones. La situación de la industria petrolera venezolana pues es estable. Algunos de ustedes me preguntaban, ¿qué puede ser hoy en día? Un mail que me mandaron antes, y yo no me atrevo a responder esa pregunta. Primero, porque habría que hacer una auditoría técnica muy grande a ver cuál es el verdadero estado de esos activos que no se conocen. Yo no sé cuál es el grado de obsolescencia tecnológica que puede haber en nuestras instalaciones. Todas tienen gravísimos problemas. Siempre pienso que será más fácil reconstruir o adaptar la tecnología que partir de cero. Tenemos una infraestructura petrolera amplia y buena parte de ella quizás pueda ser aprovechado. Pero al mismo tiempo, a la hora de determinar cuál es el valor de PDVSA, bueno, tenemos que ver cuál es la situación de nuestros activos en el exterior. Como dije antes, ya no los tenemos en Europa, ya no tenemos de las 2 refinerías que teníamos en el Caribe, no nos queda ninguna. De las 8 refinerías que tenemos en los Estados Unidos, nos quedan 3. Los tanqueros, lamentablemente, es otra historia similar. En fin, ha sido una situación bien deplorable ocurriendo con nuestra industria petrolera. A la hora de calcular el valor de los activos de una cantidad de pasivos contingentes, como estos que mencioné antes en el caso de Citgo y las enormes demandas que tenemos en el exterior por arbitrajes internacionales perdidos. De manera que yo no sé muy bien calcular cuál puede ser hoy el valor de PDVSA. Y esto viene mucho al cuento, porque muchos hablan de la necesidad de privatizar PDVSA. Yo, al respecto, tiendo a ser prudente. Tiendo a ser prudente porque yo creo que lo que nosotros necesitamos fundamentalmente es recuperar la industria petrolera venezolana. Yo no creo que nosotros deberíamos estar haciendo más hincapié en si privatiza o no privatiza PDVSA. PDVSA yo creo que habrá que dejarla en su lugar cumpliendo funciones diferentes a las que antes cumplía en una empresa que ya, como dije antes, es un animal de naturaleza completamente distinta del que queda que lo que tuvimos antes. Lo que sí tengo muy claro es que la recuperación, lo que es importante es recuperar la industria petrolera venezolana. Y eso, obviamente, el Estado venezolano no está en condiciones de hacerlo. El Estado venezolano está quebrado, con deudas de todo tipo, con problemas de toda naturaleza e incapaz de hacer las inversiones que se requerirían. Nosotros estuvimos haciendo hace algún tiempo algunas estimaciones de qué se requeriría para reactivar la industria. Y las conclusiones a las que llegamos es que era necesario destinar unos 25.000 millones de dólares por año, durante los próximos 8 años, para acercarnos un poco a lo que producíamos hace 20 años.
De esos 25.000 millones de dólares, probablemente cerca del 50% son gastos operativos que podrían venir de las propias operaciones. Pero el restante 50% evidentemente tiene que ser dinero fresco, dinero proveniente de financiamientos. En las actuales condiciones, Venezuela no tiene acceso a financiamientos internacionales. Si se supera esta situación, cambiaría. Pero en todo caso, estamos hablando de inversiones que tendría que realizar el sector privado. De manera que probablemente la recuperación de la industria petrolera venezolana pasaría por una suerte de apertura petrolera mucho más audaz que la anterior, en el cual en Venezuela desmistifiquemos el petróleo. Entendamos que el petróleo es un negocio y que si nosotros queremos reactivar la industria petrolera y necesitamos atraer inversiones extranjeras, vamos a tener que competir con otra cantidad de países que saben que la vida útil del petróleo se acorta cada vez más y que en consecuencia tienen muchísimo interés en aumentar su producción para dejar menos reservas en el suelo. Con las condiciones que ofrezcan esos países son los que nosotros tendremos que competir si queremos atraer esas inversiones que vamos a requerir. Y olvidémonos de todos estos nacionalismos, de toda soberanía, estos conceptos falsos de soberanía, porque no habría peor daño a la soberanía que dejar a la población de Venezuela en el estado de miseria en que está actualmente. Vamos a requerir de esas inversiones. Y algunos me dicen, pero bueno, ¿va a haber interés en invertir en Venezuela? Como antes mencioné, la vida útil del petróleo se está acortando. Con motivo del recalentamiento global, hay un enorme interés en el mundo entero por recurrir a agentes energéticos menos contaminantes. Y sin duda alguna, eso es lo que va a ocurrir a largo plazo. Pero en el corto y en el mediano plazo, lo que estamos viendo, particularmente después de la invasión de Rusia a Ucrania, es que esos agentes alternos, esos agentes energéticos alternos menos contaminantes, no están listos. Las inversiones que se requerirían para suplir lo que hoy en día atienden los combustibles fósiles son gigantescas. De manera que yo creo que todavía, por un plazo de 40 o 50 años más, el petróleo va a seguir desempeñando un papel preponderante como agente energético, un papel fundamental como agente energético. Y la posición de Venezuela, que tiene grandes reservas, no las mayores del mundo, como suele decir el actual gobierno de Venezuela, pero sí enormes reservas, seguirán siendo muy útiles. Venezuela tiene geográficamente un papel muy importante que desempeñar, como lo tuvo antes. Nosotros estamos al norte del Atlántico, muy cerca de los grandes mercados de Estados Unidos, de Europa. Europa tiene problemas muy serios una vez que con Rusia, de manera que Rusia, como abastecedor de petróleo de Europa, pues va a tener problemas. Por otro lado, en el mundo hay enormes problemas por la conflictividad creciente entre China y Estados Unidos. Nosotros estamos lejos geográficamente de esa situación, y esa es una posición geográfica que puede adquirir más importancia al estar nosotros en condiciones de abastecer más fácilmente, aumentar nuestra producción y atender los requerimientos de Europa y lo que puedan requerirse en el Caribe y en América Latina, que el Medio Oriente y Rusia, que probablemente van a concentrarse cada vez más en atender los requerimientos energéticos de China. Y además, geopolíticamente, el mundo pareciera que está cambiando. Pareciera que a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania, muy probablemente la economía rusa, independientemente de que logre o no logre sus objetivos en Ucrania, va a quedar económicamente devastada. Esa Rusia devastada muy probablemente se va a tener que entregar a China. Y pareciera que el gran ganador de ese conflicto termina siendo China, porque sin tener que participar en el conflicto, está, por así decirlo, como caimán en boca de caño, esperando los despojos de Rusia
y su enorme potencial petrolero también, que lo va a requerir China en su crecimiento. Y vemos cada vez más una conflictividad mayor entre China y Estados Unidos, como una suerte de nueva guerra por el momento fría, una guerra fría, en la cual las dos grandes potencias ya no van a ser la Unión Soviética y Estados Unidos, sino China y Estados Unidos y los demás alrededor en otro plano. Pero en ese momento, la posición geográfica de Venezuela vuelve a adquirir relevancia. Pero para poder aprovechar esos cambios geopolíticos que una vez más se presentan, que en el pasado favorecieron a Venezuela, en Venezuela necesitamos un cambio. Necesitamos un cambio donde lo primero que tenemos que hacer es ofrecer seguridad jurídica. Independientemente del monto de nuestras reservas probadas de petróleo, que es otra discusión, lo cierto es que las grandes inversiones que Venezuela necesita no van a venir si no hay seguridad jurídica, si no hay un cambio institucional y un cambio político. Y en este momento eso se pone más de relieve que nunca, porque ¿qué es lo que estamos descubriendo recientemente en PDVSA? Aunque ya sospechábamos que eso era lo que estaba ocurriendo, estos grandes casos de corrupción que son devastadores para la industria petrolera venezolana. A veces alguien me ha preguntado, pero bueno, ¿qué pasó en PDVSA? ¿Cómo es posible que aquella que era la segunda mayor empresa petrolera del mundo haya llegado a esta situación? ¿Cuál fue el origen de aquellos problemas? Y si me permiten retroceder algunos años, el origen lo encontramos cuando en el año 2002-2003 el presidente Chávez se encuentra con que aquella PDVSA poderosa que existía no servía a sus intereses. Él quería una PDVSA poderosa, pero que sirviese, pero que fuese complaciente, digamos, con los intereses de la revolución. Y la gente en PDVSA, que estaba acostumbrada a manejarse con criterios de empresa privada, independientemente de los controles exhaustivos que el Estado tenía sobre ella, pues no pudo adaptarse a aquella situación y Chávez termina por despedir a cerca de 20.000 trabajadores. Cada uno de esos 20.000 trabajadores tenía en promedio 15 años de experiencia en el sector petrolero. Si multiplicamos 20.000 por 15 años de experiencia, eso nos da 300.000 años de experiencia y conocimiento que se lanzaron al centro de la basura. Eso representaba más o menos el 50% del personal de PDVSA, pero representaba el 75% de la nómina mayor, que es donde se concentraba buena parte de ese conocimiento y de esa experiencia. Eso cambió, hizo cambiar completamente lo que era PDVSA. Cambió la gente. En PDVSA de antes, en aquella PDVSA que yo conocí bien, yo fui miembro de su directorio, era una PDVSA en la cual los venezolanos no iban a buscar un puesto, iban a buscar una carrera de por vida. Y el que entraba en PDVSA sabía que cada 6 meses, por el resto de su carrera, iba a ser sometido a un proceso de evaluación. Y los que salían bien en esos procesos de evaluación ascendían más rápido. Les brindaban becas y posibilidades de estudio en el extranjero para obtener maestrías y doctorados y capacitarse. Y eso llevó a crear un concepto de meritocracia muy particular en PDVSA, donde se creó además una cultura. Había una misión muy clara de lo que era PDVSA, había una visión muy clara de lo que cabía esperar de PDVSA, pero esa gente no pudo adaptarse a la que traía el presidente Chávez. Fueron despedidos y la política que hasta ese momento se detenía a las puertas de PDVSA inundó a PDVSA. Se llenó el edificio, y lo digo literalmente. Yo quisiera que alguno de ustedes visitara hoy en día el edificio de PDVSA La Campiña para que vean lo que eso se ha transformado. Bueno, de ahí en adelante, el país al principio no notó lo que había ocurrido, porque en el año 2003-2004, por razones completamente ajenas a Venezuela, los precios del petróleo se dispararon y llegaron a alcanzar los niveles más altos en la historia. Entonces, el presidente Chávez dispuso de una enorme cantidad de recursos para aplicarlos a su revolución, para hacer todo lo que él quiso imponer, incluso para las fronteras de Venezuela, tratar de
votar su revolución. Y además a PDVSA la cambió. PDVSA dejó de ser una empresa petrolera. La pusieron, como ustedes saben, a vender alimentos, la pusieron a desarrollar granjas agrícolas, la pusieron a importar alimentos, pudreval, como ustedes decían, se podrían los alimentos en los puertos, porque de eso PDVSA no sabía nada. La gente de PDVSA estaba enormemente capacitada para otra cosa, pero no para esos fines políticos a la cual trató de aplicar el presidente Chávez. Y mientras los precios del petróleo estuvieron altos, el país no notó lo que había ocurrido en PDVSA. Pero cada vez que los precios del petróleo suben, inexorablemente después bajan. Y cuando bajaron los precios del petróleo, empezó la tragedia. En aquel momento, la economía venezolana, no solo PDVSA, el país entero, en una fase de destrucción impresionante. De hecho, en los últimos 6 o 7 años, para empezar, la economía venezolana, el Producto Interno Bruto de Venezuela ha caído entre un 75 y un 80%. Es una cifra sin precedentes en una economía en tiempos de paz. La moneda venezolana quedó desbaratada. Al bolívar ya le han quitado 14 ceros. Y más del 70% de las empresas venezolanas, de las industrias venezolanas cerraron sus puertas. El empobrecimiento del país fue fenomenal. Y además, cosa inconcebible, no se consigue gasolina en Venezuela. En Caracas se consigue, pero en el resto del país es difícil todavía conseguirlo, salvo en algunas localidades que todavía están bien atendidas. Y en medio de esa situación, uno se da cuenta de que recuperar a Venezuela pasa inexorablemente por recuperar la industria petrolera. No es que la intención sea volver a ser un país absolutamente dependiente del petróleo, como lo fuimos antes. Pero para poder recuperar el resto de la economía, el petróleo es la palanca más importante que tenemos para obtener las divisas y los recursos que nos sirvan para propiciar un crecimiento más que proporcional de los demás sectores de la economía y lograr así un nuevo, digamos, equilibrio económico en el país. La situación en Venezuela, la situación de la economía venezolana en este momento es sumamente difícil. De alguna manera, en los últimos 2 o 3 años, el gobierno nos hizo creer que esto se había arreglado, Venezuela se había arreglado. ¿Pero en qué consistió el arreglo? El arreglo consistió en que el gobierno llegó a la conclusión de que ante los enormes problemas de escasez que existían en Venezuela, la única alternativa era abrir las puertas a la importación. ¿Y qué hizo? Llamó a los empresarios y les dijo: señores, importen todo lo que ustedes quieran con una sola condición: usen sus propios dólares. Es más, el gobierno incluso va a eliminar los aranceles para que ustedes puedan traer esos bienes. Y así se hizo. Se llenaron los anaqueles, la economía empezó a crecer, o por lo menos empezó a crecer el sector comercio, que tuvo una expansión muy grande. Por eso mismo, porque se estaban importando todos los bienes, el país se llenó los anaqueles se llenaron, los automercados empezaron a conseguir todos los productos que antes no se conseguían, aparecieron bodegones por todas partes, y es más, en algunos sitios de Caracas y de otras de las principales ciudades empezó un crecimiento inusitado. Eso pasó, por ejemplo, en las Mercedes, en Caracas, en la organización Las Mercedes. Se llenó de unos edificios lujosísimos que tienen una sola característica: las plantas bajas están todas llenas, con bodegones, con restaurantes lujosísimos, con ventas de automóviles de los más lujosos del mundo, pero de la planta baja hacia arriba, los edificios están vacíos. Porque aparentemente el negocio consistía en poder traer esos dólares y de alguna manera legalizarlos, lavarlos aquí en Venezuela, y vino ese crecimiento de la Mercedes, pero que está localizado. La economía venezolana hoy se dependía, para que ese proceso se mantuviera, de que el dólar estuviese bajo. Y mientras el Banco Central de Venezuela pudo disponer de suficientes dólares para colocarlos en el mercado y de esta manera mantener un dólar bajo, las cosas parecían funcionar. El gobierno trató de decir que esto se había arreglado. Pero ¿qué pasó? Que de repente el gobierno
no tiene los dólares suficientes para mantener el dólar bajo. De hecho, para julio del año pasado, un dólar en Venezuela costaba 5,50 bolívares. Hoy en día está llegando a los 25 bolívares por dólar. Y si a eso le agregamos los 14 ceros que le quitaron, ustedes se imaginarán cuál es el verdadero valor de nuestra moneda. Bueno, ¿por qué no están llegando los dólares en las mismas cantidades? En buena medida por lo que está ocurriendo en PDVSA. Nos hemos encontrado en las últimas semanas unos casos de corrupción brutales, donde aparecen facturas por más de 20 y tantos mil, 22, 23 mil millones de dólares que no se han podido cobrar. Aparentemente, un poco con la idea de bypassear las sanciones de los Estados Unidos, el petróleo se estaba vendiendo a empresas piratas, por llamarla de alguna manera, y venían a cargarlo en Venezuela tanqueros también piratas, que apagaban sus transponders para que no lo pudieran hacer seguimiento y que además trasvasaban el petróleo en alta mar a otros tanqueros que terminaban probablemente en mercados asiáticos. Pero mientras tanto, los pagos se estaban haciendo por vía de criptomonedas, también con la excusa de bypassear las sanciones de los Estados Unidos. Y hoy en día no es fácil hacer el seguimiento. No se sabe cuántos de esos 20 y tantos mil millones de dólares en facturas por cobrar van a poder ser cobrados. Por lo pronto ya hay más de 3,000 y tantos millones que ya se dan absolutamente por perdidos y no está claro cuál es el destino del resto de las facturas. Mientras tanto, el gobierno o el Banco Central no dispone de los dólares suficientes para poder mantener la divisa a un nivel que sea capaz de mantener esta ficción de crecimiento que hubo en los últimos meses. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Hay una fuerte devaluación en los últimos 6 meses. Esa fuerte devaluación está alimentando la inflación. Si nosotros vemos la inflación de febrero o de marzo y la anualizamos, ya volvimos a caer en hiperinflación, ya estamos por encima del 500% otra vez al año, pero esa hiperinflación está retroalimentando la devaluación y entonces entramos en un círculo vicioso de devaluación, más inflación, y es muy difícil de romper ese círculo vicioso. En las últimas semanas el gobierno ha hecho un esfuerzo gigantesco y ha inyectado dólares que ya no tiene para poder mantener el proceso, frenar ese proceso de devaluación gigantesco. Pero no pareciera que existan los recursos para que eso se pueda mantener. De manera de que en ese círculo vicioso de devaluación, inflación, hiperinflación, más devaluación, hay solo una cosa que lo puede interrumpir: un enorme flujo de inversiones. Si no hay un flujo de inversiones importantes en Venezuela, va a ser muy difícil romper ese círculo vicioso. Y ese flujo de inversiones, el único sector de la economía venezolana que estaría incapaz de atraerlos si se toman las medidas adecuadas que brinden la seguridad jurídica y los cambios institucionales requeridos, es el sector petrolero. Entonces, podríamos encontrar, si aquí tomamos los caminos adecuados, tomamos las medidas adecuadas, podríamos encontrarnos en una eventual revitalización del sector petrolero, por las mismas razones geopolíticas que antes mencioné, donde podría otra vez adquirir valor la posición histórica de Venezuela de abastecedor seguro y confiable, pero todos sabemos lo que hace falta para que eso pueda efectivamente materializarse. De manera que yo no quiero extenderme más porque me han hablado 45 minutos. Tenía que ser puntual porque de manera puntual empezó también mi intervención y quisiera más bien aquí dejarla, concluir con esta última palabra, donde pienso que por necesidad vamos a tener que llegar a unos cambios y esos cambios pueden ser positivos. Nos vamos a encontrar con una economía venezolana diferente. Miren, desde 1975 que se nacionaliza la industria petrolera y se nacionalizan las empresas básicas del país, la estructura económica de Venezuela cambió. El Estado pasó a tener la tajada del león dentro de la estructura económica de Venezuela y el sector privado estaba muy limitado y muy controlado por el Estado.
para que Venezuela pueda recuperarse, va a tener que ser con una estructura económica diferente, donde el sector privado adquiera mucho mayor relevancia y tengamos que volver por necesidad a un Estado más pequeño, aunque más eficiente, más racional. Si por la naturaleza de las cosas llegamos a eso, bueno, entonces yo creo que nosotros podemos ver un futuro optimista para Venezuela. De lo contrario, pues yo creo que Venezuela seguirá en un proceso de empobrecimiento. Yo prefiero ser optimista que ser pesimista y por eso creo que Venezuela va inexorablemente a tomar las medidas adecuadas, no solo porque el país así lo requiere, sino porque la presión internacional frente a los problemas nuevos geopolíticos que se agudizan en el mundo, así lo va a exigir. Bueno, con esto termino mi intervención y yo quedo a la disposición de ustedes para cualquier pregunta o punto que ustedes tienen que aclarar. Permiso. Ok. Bueno, primero que todo, felicitaciones por la exposición. Creo que ha sido bastante conciso y con esa capacidad que tiene el profesor Toro de visualizar ese mundo que él conoce también, ha logrado darnos una especie de revisión sistemática de estos 100 años de saciedad, podríamos llamarlo, jugando con el nombre de la novela, ¿no? 100 años en los que nos hemos llenado y donde probablemente se hicieron algunas cosas buenas. Antes de cederle la palabra, hay una pregunta que nos venimos haciendo en este foro hace tiempo y la voy a dejar no para que la responda de primero, sino probablemente al final. Y la pregunta es la siguiente: ¿se sembró el petróleo? Esa es la pregunta. Ahora quisiera darle la palabra a todos los participantes y agradecerle nuevamente a todos que pongamos énfasis en algo que creo que nos preocupa más y que es el corolario pues, de la exposición del profesor Toro, que es el futuro. Es decir, no el futuro a largo plazo, sino este futuro que ya nos está, digamos, apremiando, que necesitamos que llegue. Entonces tratemos de enfocar nuestras preguntas y observaciones hacia allá, sí, sin que esto sea una restricción, si quieren preguntar otras cosas y hacer observaciones. Por favor, seamos breves para que le demos bastante tiempo al expositor para que responda. Jorge Baral tiene la palabra. ¿Usted me permitiría Sí, cómo no. pero enfocar esa pregunta que acaba de hacer? ¿Se sembró el petróleo? Todos sabemos, digamos, este dilema que ha habido en Venezuela, dilema que lo vimos muy particularmente por allá en 1962, quizás en el debate más importante que ha habido en la televisión venezolana, entre Arturo Pietri, que insistía que había que sembrar el petróleo, y Pérez Alfonso, que decía que no, porque el petróleo finalmente iba a ser el excremento del diablo. De ese debate han transcurrido, ¿cuánto? 70 años o algo por el estilo. No, 61. O 61. Bueno, yo diría que la conclusión después de 61 años es que los dos tenían razón. Está bien, ¿verdad? Como no se sembró, digamos, en toda la medida en que ha debido sembrarse el petróleo, al final del día, el petróleo en manos del Estado y mal utilizado en manos del Estado terminó transformándose en el excremento del diablo. Porque ese que le dio el diablo se soltó. Claro, ese petróleo el diablo suelto. Para llenarnos de excremento. Ahora, pero a la larga, ¿se sembró el petróleo? Yo diría que sí. Sí. 1920 era un donde había 80% de analfabetismo, Claro. donde la expectativa de vida del venezolano no llegaba a 33, 34 años, donde las enfermedades malaria, tuberculosis, etcétera, diezmaban a la población del país, donde nuestra economía era mucho más parecida a lo que había en la época de la colonia, pero más pobre, porque el siglo XIX fue devastador después de la independencia, donde
no había carreteras ni caminos. En Venezuela los caminos eran polvorientos en el verano, en invierno no existían y las vías de comunicación eran el mar y los ríos. Pero ¿qué pasó? El país se sembró de universidades, de escuelas, de liceos, de carreteras, de autopistas, de aeropuertos, de puertos, de industria. Se electrificó el 97% del país, se construyeron cloacas, acueductos, se acabó con el paludismo. Impresionante. Era otro país y pocos países del mundo lograron en tan poco tiempo un cambio tan espectacular como el que logró Venezuela y que nos tocó vivir a nosotros, por cierto. Bueno, lamentablemente, ahora, hacia 1920, dije al principio, era de los países más pobres junto con Nicaragua, Haití y Honduras. Lo triste es que después de 100 años de gran abundancia, ahora volvemos a ser el país más pobre de la América Latina junto con Haití, Nicaragua y Honduras. Esa es la triste. Muchas gracias. Ya está respondido. Por favor, las preguntas, adelante, Jorge. Disculpen el diálogo aquí. Adelante, Jorge Baral. Bueno, oye, extraordinaria la presentación como es costumbre, muy buena. Sobre todo me encanta la precisión de los conceptos, eso me parece muy bueno. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar juntos en un proyecto que fue el programa de gobierno de Osvaldo Álvarez Paz, ya en el 92. Sí, entonces estaba con Edgar Capdeville y Eloy Sola, y bueno, ese grupo. Mi área era la parte de ciencia y tecnología, pero realmente en particular tecnología de información. Ese era que todavía estoy en el área. La presentación tuya dice con absoluta precisión que si no hay un cambio de gobierno, esto seguirá, porque realmente con los esquemas que se están manejando es muy difícil. Y sobre todo el tema que indica que si no hay confianza, no va a haber inversión. Así. Y para que haya confianza tiene que haber otro régimen, porque este no genera confianza. ¿Ok? Pero mi punto es, y la pregunta concreta es, supongamos que se produce el cambio. ¿Estamos preparados nosotros para hacer ese proceso? Tenemos toda la estructura cultural, ambiental, profesional, todo eso para prepararse a hacer los cambios que necesitan. Porque una de las cosas importantes que hay que cambiar es la cultura. Porque realmente parte de los problemas que tenemos es que caímos en esto porque Venezuela no tenía cultura electoral, por ejemplo, y escogía a alguien que podía destruir el país y realmente eso no se tomó en consideración por los que votaron, por quien ganó. ¿Me explico? La pregunta es, ¿qué pasa si hay un cambio y no hay nadie que realmente eche para adelante? Si no hay nadie que eche para adelante, vendrá una resaca y volveremos a caer en otro por el estilo. La pregunta, ¿hay un esfuerzo de los viejos y de los jóvenes tratando de generar una cultura y un esquema de estrategia para que cuando realmente se produzca el cambio que se va a tener que producir, sepamos cómo hacerlo para esta vez y hacerlo bien? Punto. Eso es todo. Bueno, mire, yo creo que sí. Yo creo que en Venezuela se han venido haciendo importantes esfuerzos por gente en Venezuela y también por gente en el exterior. Los estudios y los planes, lo sabemos lo que hay que hacer. También sabemos que tenemos que pasar por una reactivación de la industria petrolera para que tengamos los recursos para poder hacerlo. También sabemos que tenemos que diversificar la economía venezolana mucho más de lo que antes tuvimos. Y también sabemos que los necesitamos a ustedes que están en el exterior. ¿Por qué se fueron ustedes de Venezuela? Bueno, porque aquí la inseguridad, la falta de perspectiva los obligó a irse. Y ustedes saben, yo creo que la gente usualmente va en la misma dirección en que van las oportunidades. Y si las oportunidades coinciden con las raíces, con más razón ustedes o sus hijos van a tener la oportunidad de regresar a Venezuela, porque probablemente si aquí se hace lo que hay que hacer y vienen los recursos que aspiramos que puedan llegar, Venezuela se podrá empezar a reconstruir el futuro. Tenemos, los planes se han estudiado exhaustivamente, por ejemplo, en el área petrolera, que es en la que yo me he desenvuelto, nosotros conocemos exactamente qué tenemos que hacer y hacia dónde tenemos que ir. También tenemos claro que no lo puede hacer el Estado.
De manera que vamos a tener una economía diferente donde la participación del sector privado va a tener que ser mucho más exhaustiva. También sabemos que los inversionistas, a la hora de venir a Venezuela, van a buscarlos a ustedes. Porque cualquier inversionista que va a venir a un país sabe que nosotros tenemos gente muy bien capacitada que está en el exterior y probablemente ustedes van a ser las primeras personas que van a buscar porque tienen sus raíces aquí, conocen el medio, van a venir a Venezuela. Y yo creo que la experiencia que ustedes y sus hijos han tenido afuera sea una experiencia para después venir a desarrollarla aquí en Venezuela. Pero sí quiero darles la tranquilidad. Los estudios se han hecho. Nosotros en el país sabemos lo que hay que hacer, pero además sabemos una cosa también, no partimos de cero. Venezuela tiene una gran infraestructura desarrollada que hay que repararla. Tenemos, por ejemplo, que reparar el sector, poner a funcionar otra vez el sector eléctrico, porque sin electricidad no vamos a poder reactivar la industria venezolana. Tenemos que reactivar el campo venezolano. Uno de ustedes está en Acarigua. Yo estoy seguro que allá en Acarigua tienen un ejemplo maravilloso de qué es lo que hay que hacer en el resto de Venezuela. Los demás sectores tenemos que poner los servicios públicos a funcionar otra vez. Si algo, yo espero que estas dolorosas 2 décadas que hemos pasado en Venezuela, espero que hayan servido para que hayamos aprendido, para que tengamos una experiencia que después sepamos capitalizar en el país. Pero yo quiero que ustedes sí estén más tranquilos en el sentido de que aquí se sigue preparando, se sigue estudiando, se sigue teniendo los contactos y vamos a necesitar las inversiones extranjeras. Un país en el cual el sector privado vuelva a ser el que tenga el peso fundamental en la economía, ya de por sí es un país que va a cambiar significativamente. Porque todos sabemos que en el sector privado la eficiencia, el castigo a la ineficiencia es la quiebra, en tanto que en las actuales condiciones políticas de Venezuela, donde el Estado es dueño de todo, no hay quiebra, lo que es empobrecimiento de la gente. Pero si aquí hay un cambio, eso va a estar muy presente en la población venezolana. Ok. Adelante ahora Marisol Marisol. Angarita. Marisol Angarita. Angarita, Ok. perdón. Y después Osvaldo Rangel. Gracias, Marisol. Adelante. Ok. Mi pregunta era muy parecida a la de Jorge Baral. Yo era de que hay muchos grupos que se han dedicado a estudiar y a prepararse para el día después. Y usted ya lo aclaró, ¿no? Que yo lo que digo, ¿cómo ve que eso se puede aplicar? Y ya lo aclaró también. O sea que muchas gracias por darle toda la respuesta. ¿Ok? Hay un día después. Yo quiero transmitirles mi optimismo. Hay un día después y el país va a responder. Ay, eso esperamos todos, sí. Gracias. Adelante. Osvaldo. Gracias, José Manuel. Bueno. Hola, Pepe, gusto en saludarte y verte. No te veía desde el Yesta. Cónchale, vale, ¿cuánto tiempo? Qué bueno verte. Eso igualmente. ¿Y qué es la vida de nuestro común amigo Carlos Pérez Shell? Pérez Shell, lo veo permanentemente, como sabes. Yo lo vi hace como 4 o 5 años en Puerto Rico. Coincidimos en el aeropuerto, estuvimos hablando y le pregunté por ti y me dijeron que estabas bien, bueno, que estaban trabajando juntos. Qué bueno. Sí, 2 años trabajando juntos. Sí, qué bueno. Mira, José, no, en todo caso voy a ser muy preciso en esta pregunta. ¿Cuánto crees tú que puede hacer esa participación? Yo pienso, soy de una opinión muy personal, que PDVSA debe entrar el capital privado y aunque vi que tú tienes cierto escepticismo en esa privatización, como lo hay muchos allí que no piensan, sino que es el Estado, pero dijiste es una gran verdad, el Estado no responde o no cuenta con los recursos necesarios. ¿Tú crees que esa participación privada puede ser parcial, total, y tú crees que sería la palanca necesaria que requerimos? Y yo estoy convencido, igual que tú, de poder arrancar y estimular y generar la confianza para captar
otras inversiones en el sector de la economía, en un proceso de, ojo, tú lo has dicho, en un cambio político y en un nuevo escenario, porque si no la confianza, o sea que el no, dólar es miedoso. eso es absolutamente así. Mira, perdona, cuando yo te hablo de PDVSA, yo lo que digo es que PDVSA está destruida. Yo digo, no vamos a quitarnos a pelear por unas No, ruinas. total. Vamos a darle su justa dimensión a PDVSA y vamos a centrarnos en lo que sí podemos. Tenemos la reserva. Eso hay que hacerlo con capital privado. Porque el Estado no está en condiciones de hacerlo. Entonces, para mí lo que importa es reactivar la industria petrolera. Y si PDVSA se queda con una empresa más allí manejando o se le dan funciones diferentes o cualquier cosa de esas. Pero pareciera que en el ambiente político del país, y darnos a pelear por si privatizamos o no PDVSA, puede despertar resquemores. Yo lo que creo es que tenemos que privatizar el sector petrolero en su conjunto. ¿Qué mecanismos necesitamos? Además de todo lo que ya hablamos, un cambio de gobierno, de la seguridad jurídica, de entrada, nosotros tenemos un inconveniente que se puede transformar en una ventaja. PDVSA está endeudada con todo el mundo. Hemos perdido arbitrajes internacionales. No tenemos cómo pagar las resultas de esos arbitrajes. Corremos el riesgo de incluso perder siglos, por lo menos. Yo diría, bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es llamar a ese, por ejemplo, a ConocoPhillips, que le debemos 10 y tantos millones de dólares. Miren, señores, ustedes necesitan nuestro petróleo y nosotros necesitamos sus inversiones. Vamos a ver cómo hacemos una negociación de deuda por inversión de manera de poder sacar adelante esto. Tal Y yo cual. diría que lo mismo tenemos que hacer con ExxonMobil y lo mismo tenemos que hacer con todas las empresas en las cuales estamos allá. Y por esa vía podemos tener un camino en el cual empiezan a llegar las inversiones al país. Porque muchas de esas empresas petroleras conocen muy bien, conocen la geología y el potencial petrolero de Venezuela y saben de la historia de la inmensa importancia que tuvo Venezuela como abastecedor seguro y confiable de petróleo. En vez de pelear con ellos, en vez de decirles vayan a quitarnos siglos, vamos a decir no, vengan a invertir aquí, vamos a ver qué negociación logramos con ellos. Pero no me cabe la menor duda. Ya la industria petrolera venezolana, bajo los mecanismos que sea, va a tener que estar en manos del sector privado. Y yo no me pongo por propuesto para nada que sea privatizada PDVSA o que es porcentaje. Yo lo que digo es que vamos a tratar de acotar ese problema y lo dejo con provecho. Que busca real para resolver problemas. Dale. Muy bien. Adelante, Carlos Escobar. Micrófono, Carlos. Micrófono. Sí, disculpen que tenía el micrófono Apagado. Sí, correcto. Bueno, primeramente gracias por la exposición, doctor. Excelente como siempre, muy didáctico. De verdad que sin desperdicio. Sin embargo, bueno, yo voy directamente al grano con la pregunta. Sin embargo, dentro de mi entorno existe una persona ligada al mundo periodístico que cuando estaba explicando la respuesta a la pregunta de José Manuel, si verdaderamente se sembró el petróleo o es la desgracia para Venezuela, me hizo saber una duda en función al criterio de lo que Arturo Uslar Pietri decía como sembrar el petróleo o consideraba él que era sembrar el petróleo. Entonces ahí queda un espacio en términos muy de ingenieros, una métrica que no nos permite decir con exactitud si ciertamente se sembró o no. Pero bueno, eso se lo voy a dejar, como dijo Manolo, al final. Lo que sí quería yo exponer era lo siguiente. Lamentablemente, la situación política de Venezuela establece una condición para efectos de la recuperación de la primera empresa de Venezuela, que en este caso es la empresa petrolera PDVSA. Eso es bien sabido. Sin cambio político no existe ningún tipo de recuperación.
absolutamente de nada. Teniendo eso en cuenta, la pregunta para el doctor José Toro Hardy, como especialista en la materia, es la siguiente. En un escenario donde los cambios políticos promuevan, obviamente, y lleven a los cambios necesarios en materia económica para recuperar la economía de Venezuela, y yo, como contador y asesor financiero en el área empresarial, le pregunto a usted, viendo a PDVSA como una empresa y como la conocíamos nosotros en su momento, ¿estaría PDVSA en la oportunidad de poder ofrecer, con todas las condiciones que hemos hablado de cambios políticos, jurídicos, con ellos los jurídicos y obviamente con el crecimiento económico por venir que debería ser, digamos, el futuro de Venezuela? ¿Estaría PDVSA como empresa dispuesta, supeditada, necesariamente a dar ese viraje? ¿Y de qué forma PDVSA tendría que colocar las condiciones para no quedar como empresa prácticamente en la parte de atrás de ese libro de crecimiento, en el propio desarrollo y crecimiento de esa nueva empresa en las condiciones actuales en que se va a enfrentar a todo ese desarrollo económico que se va a presentar? ¿Por qué? ¿Y por qué la pregunta? Porque resulta que es muy fácil negociar cuando se es dueño del negocio, pero cuando no se es dueño del negocio y cuando las condiciones en el negocio propiamente o en la negociación no son las más adecuadas, obviamente las ventajas no las vamos a tener nosotros. Bueno, es más, con todo el dolor de mi alma, porque es una empresa a la cual yo le he dedicado muchas horas y muchos desvelos y mucho esfuerzo, la PDVSA actual no está en condiciones de responder. PDVSA está profundamente dañada. PDVSA perdió el grueso ya no tiene la meritocracia. Si algo tiene la PDVSA actual es una politocracia. PDVSA hace 6 años que no publica sus informes. Yo no sé realmente cuál es la situación financiera de PDVSA. Yo no sé realmente cuál es la situación, las condiciones físicas de las instalaciones de PDVSA. Y habría que empezar por hacer una auditoría tecnológica para ver realmente en qué condiciones están las instalaciones. A esa PDVSA les voy a contar un poco mi experiencia porque la relaciono con lo que usted está diciendo ahora. Mire, yo fui miembro del directorio de PDVSA cuando se estaba negociando la apertura petrolera. Qué difícil fue aquello. Qué difícil fue aquello porque nadie quería oír hablar de inversiones privadas en el sector petrolero. Se oponía la gente en el Congreso, se oponía el propio presidente Caldera en un principio, hasta que no le quedó otro recurso. ¿Y qué tuvimos que hacer para vencer aquella resistencia? Lo primero que tuvimos que hacer fue dirigirnos a la Corte Suprema de Justicia y decirles, señores, después de la nacionalización, nosotros no sabemos bajo qué esquema podemos atraer inversiones extranjeras que no violen la ley de reversión anticipada de las concesiones. Díganos ustedes mismos qué hacer. Y la Corte Suprema de Justicia, en una ponencia magistral de Román Duque Corredor, dijo, bueno, sin violar las leyes de la nacionalización, ustedes pueden hacer esto y esto. Y nos definió algunos mecanismos con los cuales podíamos adelantar. Con eso en la mano, en el directorio de PDVSA entendimos que el problema ya no era tanto jurídico como político. Ya teníamos un camino trazado por la Corte Suprema de Justicia, pero ahora había que convencer al sector político de Venezuela. Y con eso nos fuimos al Congreso. Y en el Congreso la resistencia era inmensa, nada de inversiones privadas en la industria petrolera. Dios, mire, pero es que aquí hay una crisis inmensa. La mitad del sector financiero de Venezuela desapareció, quebró, el Producto Interno Bruto está cayendo, la inflación se está disparando, ¿verdad? Y finalmente, como consecuencia de aquella gravísima situación económica, los partidos empezaron a entender que era necesario
que era necesario la inversión privada. Y afortunadamente contábamos con que en la ley de reversión anticipada se había establecido un artículo 5º que abría las posibilidades, una puertica, aunque sea una ventana abierta para por ahí entrar a las inversiones privadas. Y por allí nos fuimos. Pero el Congreso nos dijo, eso sí, las condiciones mínimas de negociación las imponemos nosotros en el Congreso, no ustedes en PDVSA. Y el Congreso estableció las bases mínimas de negociación. Y con esas bases mínimas de negociación empezamos a venderle a las empresas petroleras del mundo aquello, a ver si ellos tenían interés en invertir aquí. Y para sorpresa nuestra, todo el mundo estaba interesado en invertir en Venezuela. Yo recuerdo aquellas en el Hotel Tamanaco, en la parte de abajo del Hotel Tamanaco, cerca de 1.500 personas con empresas de todas partes del mundo interesados en participar en los distintos mecanismos de negociación. Si lo permite, después les cuento una anécdota que ayuda a entender el ambiente que había. Por supuesto, ¿en qué se basaba ellos? Se basaba en que Venezuela tenía un historial de abastecedor seguro y confiable, y que tenía reservas y estaban dispuestos a venir. Y empezamos a negociar los contratos y, para sorpresa nuestra, las ofertas eran mayores de lo que nosotros esperábamos. Increíble. Nos ofrecieron mucho más de lo que nosotros en PDVSA mismo estábamos esperando. Les voy a contar una anécdota muy corta, pero que sirve para ilustrar aquello. En uno de aquellos campos que estábamos negociando, había una enorme pantalla de televisión detrás del directorio en el Hotel Tamanaco, una pantalla de 10 metros por 5, y ahí se estaban viendo todas las ofertas. En la mitad del salón había una caja negra transparente. Las condiciones de cada contrato generales ya habían sido negociadas, pero se iba a ganar la licitación quien ofreciese un mayor bono de participación del Estado en ese contrato en particular. Se abre ese contrato en particular, ese campo en particular, y entonces se llamando a todas las empresas inscritas. Móvil, se para un señor de Móvil y va y mete en la caja negra, en la caja transparente, un sobre, todo transmitido en vivo en televisión. Shell, se para un señor más elegante que los demás y mete su sobre. Tal. Y se cierra al final la negociación. Entonces empezamos a abrir los sobres. Cuando abrimos los sobres, se le mostraban primero al público y salía en la cámara, en la pantalla de televisión gigante que había detrás. Entonces era Móvil, y el director de PDVSA que estaba leyendo volteaba y decía 30 millones de dólares, o lo que fuera. Shell, 28 millones de dólares. 32 millones de dólares. Todas las ofertas giraban en torno a entre 28 y 32 millones de dólares. De repente se abre un sobre de una empresa inglesa que se llamaba Lasmos y se muestra a la televisión. Nosotros en el directorio no estábamos viendo la oferta, porque la estaba viendo el público en la pantalla de televisión que estaba detrás de nosotros. Y cuando se muestra el sobre a la cámara, se arma un verdadero zaperoco del salón. ¡Wow! Un ruido gigantesco. Y entonces Simón Díaz Hernández, que es el que estaba leyendo, voltea el sobre y en vez de decir el monto de la oferta, lo que dice es: ¡coño! Perdónenme las damas. Y eso se debió a que la oferta promedio era de 32 millones de dólares, pero esta empresa Lasmos ofreció 400 millones de dólares. Por supuesto, todo el mundo estaba asombrado, empezando por nosotros mismos. Las inversionistas extranjeros tenían interés en Venezuela porque estaban dadas las condiciones y por un historial de abastecedor seguro. Hoy en día, ese historial lo hemos destruido, pero tenemos que reconstruir. Yo creo que la industria petrolera se puede reactivar. Vuelvo a repetir, yo no sé si necesariamente PDVSA podrá volver a ser lo que fue la segunda mayor empresa petrolera del mundo. Eso es muy difícil, pero lo vuelvo a hacer. Pero la industria petrolera tenemos que reactivarla porque no nos queda otro recurso. Porque si no... Yo estoy de acuerdo, doctor, y me gustó ese análisis porque no lo había visto no con perspectiva, sino con retrospectiva. Es decir, todavía tenemos una cierta fortaleza para ir a negociar. Y yo creo que tiene que ver más que todo, no en las condiciones que está en la industria, sino en las condiciones de tener la materia prima allí, de ese producto a transformar, que es el petróleo. Y en las condiciones geopolíticas del mundo. Porque en esto se está presentando una nueva conflictividad entre China y Estados Unidos.
Y de este lado del mundo, así como el Asia, el Pacífico fue el protagonista durante los últimos años de lo que estaba pasando en el mundo, ahora pudiera volver a ser el Atlántico. El Atlántico tiene que ser abastecido de petróleo, y en el Atlántico quien tiene las mayores posibilidades de recuperar una posición, de volver a participar en los mercados, si hay las condiciones adecuadas, puede ser Venezuela. Y le El voy a decir riesgo político, Pepe, el y le riesgo voy a decir político. una cosa más. que a mí No, el y- riesgo político. No, Ah, y no, le yo- voy a decir una cosa más a todo el grupo y obviamente al doctor. Esto me lleva a pensar otra cosa, porque yo trato de ligar, porque obviamente están ligados por muchas razones. Está ligado lo político con lo económico, pero esto pudiera ser una bandera política para demostrarle, inclusive hasta por la vía de la fuerza, y me refiero exclusivamente a las Fuerzas Armadas, de que debemos darle un viraje político al país y que tenemos las condiciones para ser en un futuro mucho mejor de lo que somos ahorita en materia económica, dándole bienestar a todos los venezolanos. Porque sí tenemos condición. Me yo creo. explico. No venderle la idea, no venderle la idea de que tenemos un país destruido y que tú, Fuerza Armada, alto mando militar, estás bien ahorita y es lo único que vas a ver y vas a tener, sino al contrario. No, tú vas a tener cosas mejores y privilegios mayores, tú y tu familia, si verdaderamente nos apoyas a darle un cambio, un viraje político a este país. Mire, incluso en las Fuerzas Armadas hay una angustia enorme. Hay un sector muy arriba que han monopolizado los beneficios, pero de ahí hacia abajo están pasando mucho trabajo. Ahora, hay posibilidades, tenemos. Yo creo que el país necesita un cambio con urgencia. Y yo creo que cuando que no quede otro recurso que ir a hacer, y que va a ocurrir, tarde o temprano va a ocurrir. Pero vuelvo a repetir, las condiciones geopolíticas del mundo son tan preocupantes, que Venezuela puede volver a ser percibido como un abastecedor seguro. En las actuales condiciones no, el riesgo político, como acaba de decir Osvaldo, es muy grande. Bajo las actuales condiciones no van a venir esas inversiones, pero si las condiciones cambian, sí pudieran venir. Permiso, ya estamos casi cerrando. Evidentemente que ha sido una experiencia formidable la que hemos tenido hoy, porque nos hemos concentrado, sobre todo en la parte de la discusión, en cómo salir de esto. Yo quiero como enlazar algunos puntos de la conferencia suya con algunas preguntas para hacer un planteamiento con respecto a ese futuro que usted augura y considera probable. Sabemos que las guerras destruyen todo. Y siempre Perdón. Manolo, perdón. Prende tu cámara, por favor. Sí, perdón. Disculpen. Prende tu cámara. Gracias. Sí, ya estoy, ya me están viendo, ¿no? Sí, pero ahora lo que sí. pasa es que tengo desconectada un momentico, tengo desconectado el micrófono porque Pero se te oye bien. Se Se oye bien, No hagas Manolo. nada. Ok, se oye bien. Estás en un ambiente playero y estás Está con con un la ambiente playa y está Claro, playero. lo que pasa es que las Cuba Libres ya se me Te están acabaron. pegando. Se me acabaron y eso me tiene nervioso. Bueno, lo que quería era hacer esto. Estos 100 años que están marcándonos tanto a Venezuela como al mundo, porque los años 20 del siglo pasado fueron el preámbulo de una gran recesión que cambió la economía y que surgió digamos, una especie de timón que se maneja desde entonces en la economía, que es papel del Estado versus mercado. Y allí estamos entre Friedman y Keynes. Pero el punto es que en este momento, y yo le estaba hablando de la guerra, es decir, la guerra destruye un país, la guerra destruyó Europa y Europa se recuperó. Y los 100 años de saciedad en los cuales se sembró el petróleo dejaron activos sumergidos y dejaron activos dispersos. La diáspora es un gran despliegue de capital humano en el mundo. Somos capital humano no solamente los que nos formamos en cierta forma en las universidades y todo, sino también toda la población venezolana que aprendió a trabajar y a luchar y que aprendió incluso a emprender, porque
migrar es un emprendimiento, es quizás una de las empresas más difíciles del mundo. Es una empresa con altísimo riesgo y que exige una gran capacidad personal. Entonces, los 7 millones de migrantes, más los 20 y pico de millones que hay en Venezuela, que también son capital humano y que muchos luchan a brazo partido hoy en día, constituyen un activo sumergido por el peso del drama político. Pero yo considero que si tenemos habilidad para negociar, obviamente superando este escollo que es el régimen que tenemos en este momento controlando el país, si superamos eso, yo creo que vamos a tener casi las mismas posibilidades que tuvo Europa, hasta la misma Alemania, porque lo sabemos incluso por todo, incluso porque hasta en una cosa como es el béisbol, que parece que es una cosa muy sencilla y que es tan complicada, somos competitivos. Entonces, doctor Toro, ¿no piensa usted y usted lo dijo muy bien, la respuesta suya me gustó mucho, que se están haciendo muchas cosas para ese futuro inmediato? Hay muchos proyectos y planes, pero además hay gente trabajando en Venezuela. Probablemente usted lo sabe mejor que nosotros. Nosotros hemos tenido aquí invitados que nos han hablado de cómo se están formando clústeres de emprendedores y de empresarios en distintas regiones de Venezuela. Yo converso a veces con gente de FECAMA y sé que se está luchando por eso. Entonces, sumándome a su ejército de optimistas, ¿cómo cree usted que podríamos hacer ahorita? Porque a mí me interesa la agenda de esta semana. ¿Cómo podríamos hacer ahorita para que en grupos como este que tenemos aquí en este foro, conectásemos todo este pensamiento creativo y toda esta búsqueda con las primarias y con la búsqueda de una solución electoral para la oposición? ¿No cree usted que los candidatos presidenciales que ya están aspirando deberían hablar concretamente de qué es lo que van a hacer y no de hacer ofertas discursivas y pomposas? Absolutamente. Es más, quiero que sepa que eso lo estamos también trabajando mucho. De hecho, en este momento, una de las grandes preocupaciones que tenemos aquí es cómo vota la diáspora. Porque necesitamos el voto de los venezolanos. ¿De qué vamos a votar? Claro, pero tenemos que dar los mecanismos para facilitarles a ustedes el voto. Yo quiero que ustedes sepan que parte de las cosas que estamos, al menos el grupo donde yo estoy proponiendo, es un mecanismo de votación vía digital. Ok. Donde además participan empresas muy importantes, entre otros Microsoft, que es una empresa de la votación de las más grandes de Europa, en Francia, y se está buscando un mecanismo que permita la votación, incluso vía celular, con un teléfono inteligente. Claro, claro. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos también que muchos de los que están en la diáspora, a lo mejor los que están en Nueva York, los que están en Miami, los que están en las capitales, se podrían acercar a votar, pero hay muchísimos que se les complicaría muchísimo poder traspasar e ir hasta allá. Bueno, a través del mecanismo que proponen estas empresas, podrían perfectamente votar y que su voto además sea absolutamente controlable, auditable, saber, no se puede hacer trampa bajo este tipo de mecanismos. Es que de hecho hoy en día con un celular usted abre una cuenta en un banco. O sea, claro, la capacidad, la seguridad que hoy en día tienen los medios electrónicos ha permitido cosas muchísimo más difíciles que la de un voto. Es decir, realizar operaciones financieras es muy complicada. Entonces, yo creo que como no vamos a tener la interrupción, el obstáculo del CNE con sus intereses políticos, yo creo que sí se puede llegar a eso y se puede llegar a más, pero lo que más me preocupa, y es lo que estamos planteando aquí en este foro, es cómo lograr que los candidatos presidenciales dejen de ser grandes vendedores de ilusiones y se comprometan en términos muy concretos. O sea, expresen cuál es su programa en forma muy específica, de manera que al votar, a mí me gusta mucho la propuesta de James Buchanan sobre la economía del public choice, sobre la posibilidad de que el ciudadano vote y que el voto sea como un contrato. Es decir,
yo voto por un candidato presidencial que me dice que va a hacer esto con el petróleo, esto con la agricultura, esto con la industria, etcétera. ¿No le parece que podríamos llegar en este camino a una sinceridad y a una transparencia de ese tipo? Claro que sí. En este momento pareciera que los precandidatos están en su lucha recorriendo el país, ¿no? Pero es necesario llegar a eso. Okay. Y es absolutamente necesario, pero además yo considero que es indispensable que la diáspora pueda votar. Incluso uno de los problemas que es el registro electoral permanente, que se puede el registro de los mecanismos de estos que se están proponiendo, para inscribirse, al menos para las primarias, porque después Claro, ya para la primaria, sí. para las primarias, bueno, toma con un teléfono celular, toma su fotografía, ahí están los datos biométricos, la cédula de identidad, ahí están también los datos biométricos, una fotografía de la cédula. Ya todo eso está sistematizado. Ya todo eso está sistematizado. Y el tipo, dentro del mismo esquema de los mecanismos blockchain, se puede llevar a una votación bastante segura. Algunos de los candidatos nos han dicho que lo que a ellos no les gusta de eso es que ellos necesitan que se vea el calor de la gente votando, haciendo colas, Bueno, está bien, podemos llegar a un sistema en el cual pueda la gente ir a votar en los centros de votación más importantes del país, pero que en lugar, yo propongo al menos, que en lugar de las maquinitas del CNE, haya centros de votación con teléfonos celulares, que no intervenga el CNE y que podamos hacer la elección por esa vía, y además el resultado se podría ver inmediatamente cerradas las elecciones. Los mecanismos están, nosotros estamos tratando de convencer a la Comisión Nacional de Primarias, y creo que tenemos buena acogida. Probablemente terminemos por llegar a un sistema mixto, vuelvo a repetir, donde se puede votar por el celular, pero en los centros principales de votación que la gente pueda votar personalmente. Se está adelantando en eso, se Muy está bien. adelantando. Bueno, caramba, no sé, le dejo ya el cierre de la reunión a ustedes. Estoy verdaderamente contento, creo que todo el mundo está bastante satisfecho y queremos contar con ustedes de nuevo en algún momento, ¿no? Bueno, lo invitamos a estar siempre con nosotros, lo vamos a invitar a los foros si le parece y bueno, vamos a seguir en contacto porque lo que estamos hablando hoy no es una charla de café, es un proyecto político de todo el país, no de nosotros. Mire, pueden contar conmigo en todas las ocasiones en que ustedes consideren que yo pueda hacerles útil. Ok, muchas gracias. Espero que tengan la tranquilidad de que no piensen que aquí estamos no, estamos en grupos trabajando fuertemente, y no solo aquí, también en el exterior. Ahí ustedes me imagino que estarán en contacto con Humberto Calderón Berti, que está haciendo un trabajo importante también en ese sentido. Aquí estamos en contacto, bueno, un grupo de independientes, porque a nivel de los partidos, bueno, cada uno estará... La cosa está distinta, está diferente. Estamos tratando de influir en cada uno de los candidatos, en cada uno de los partidos, y estamos vendiendo las mismas ideas que ustedes están defendiendo hoy. Compartimos 100% las mismas ideas. Caramba, muchas gracias, profesor. Ha sido una clase magistral. Muchas gracias. Ok, bueno. Y yo creo que tenemos motivos para hacerlo. No, yo también. A mí no me derrotan así tan fácil. Yo tengo 20 y pico años de optimismo. No me vine a Estados Unidos para huir, sino porque tenía que venirme por razones familiares, pero como dice Tomás Páez, Venezuela es un país ahora con una geografía repartida en todo el mundo. La diáspora somos el estado más grande de Venezuela. Tal cual. Pero yo quiero que sepan que los necesitamos aquí. No, es que vamos a ir para allá. No, es que vamos a ir. Yo regreso ahora pero en además, junio, déjeme decirle, Europa ha tenido el privilegio de tener pobladores suyos, habitantes suyos en todo el mundo, y han sido una fuente inagotable de recursos. ¿Oyó? Incluso Israel se hizo, todos lo sabemos, con la diáspora. Claro. Entonces, desde esa perspectiva, el modelo de país no va a mermar si se quedan algunos afuera. Bueno, además que la experiencia que ustedes han tenido afuera, necesitamos que la traigan a Venezuela. Claro, así va a ser. Así va a ser. A la experiencia que
tenido, porque aquí hay que cambiar la visión y la cultura de la gente. Ustedes son los que tienen probablemente una idea más clara de las deficiencias que ha tenido Venezuela, porque al haber tenido que luchar en otros países, esa experiencia que ustedes pueden traer. Sí, es un aprendizaje importante, es verdad. Bueno, entonces creo que cerramos. Le damos las gracias de nuevo y nos veremos pronto. Muchas gracias a todos por asistir y por su participación. Gracias. Gracias. Gracias, Manolo. Gracias a Hasta todos. luego, Gracias Pepe. a Un todos. abrazo. Muchas gracias, doctor. Chao, hasta luego. Hasta luego, José. Un abrazo a todos Chao. y gracias por asistir. Hasta Vale. luego, gracias. Hasta luego.